Capítulo primero. Costura. Como las damas acostumbran en el dedo a tener una aguja fina y el hilo de Nice, Federica King. En el arte de la fabricación de los encajes, ha sido desde los primeros tiempos tan entrelazados con el arte de la costura que sería imposible entrar en el tema de la presente obra sin dar alguna mención de este último. Con los egipcios, el arte del bordado era general, y en Beni Hassan las figuras están representadas haciendo una clase de red. Ella se trabaja en el lino, y los que tejen la red, ejemplos de redes elaboradas, se han encontrado en las tumbas egipcias, y las envolturas de las momias están adornadas con trabajo dibujado, corte de trabajo cutwork y otra ornamentación abierta. Las túnicas exteriores de las túnicas de estado de personajes importantes parecen ser de moda de la red zurcida alrededor del dobladillo con oro, plata y sedas de colores. Amasis, rey de Egipto, según Herodotus, enviado a Atenas del Indus un corset con las figuras entrelazadas con el oro y el algodón, y julgando un paso de Ezequiel, los egipcios incluso bordaron las velas de sus galeras. Los bordadores judíos, incluso en los primeros tiempos, parecen haber llevado su arte a un alto nivel de ejecución. Las cortinas del tabernáculo eran de lino fino torcido, labrado con la costura, y azul y púrpura, y escarlata con los querubines de su trabajo astuto. Una vez más, el manto de la éfod era de oro y azul y púrpura y escarlata y fino lino torcido, y en Isaías tenemos mención de las mujeres. Cozy redes de checkered work. Aholiab está especialmente grabado como una hábil trabajadora y principalmente bordadora en azul y en púrpura, escarlata y en lino fino, y la descripción de la mujer virtuosa en los proverbios que hacen sus manos al uso, y Clotheth, asimisma en tapiz, de la hija del rey de los Salmos, que será traída al rey un vestido de costura. Todos muestran claramente lo mucho que el arte fue apreciado entre los judíos. Finalmente, Josefo, en una de sus guerras de los Geus, menciona el velo presentado al templo de Herodes, después de Cristo, en el año 19. Una cortina babilónica de 50 codos de altura y 16 de ancho, bordada en azul y rojo, de textura maravillosa, representando el universo y las estrellas y los elementos. En la Biblia inglesa, el cordón se menciona con frecuencia, pero su significado debe ser calificado por la reserva debido al uso de búsqueda una palabra en el tiempo de Jaime I. Es bastante evidente que los traductores lo utilizaron para indicar una pequeña cuerda, puesto que el cordón para la decoración sería conocido más comúnmente en aquel momento como purls, puntos o cutwork. De encaje entre los griegos parece que no tenemos pruebas. Sobre los jarrones rojos y negros, bien conocidos, son todas las clases de figuras vestidas en los trajes que se bordan con los patrones ornamentales, pero estos fueron pintados sobre tejido o bordados sobre tela, no eran encajes. Muchos siglos transcurrieron en trenzado o bucle de trabajo de rosca. Durante todo periodo, la manera de adornar las fronteras de los trajes y de cortinas existió y experimentó algunas fases, como por ejemplo en los mármoles de Elgin, donde los bordes encrespados aparecen a lo largo de los vestidos griegos que fluyen. Cutwork, mantos, velos y capas, y las redes de oro se mencionaban con frecuencia en Homero y otros autores tempranos. Los países de Éufrates eran conocidos en tiempos clásicos por la belleza de sus bordados y pintados que fabricaban. No nos ha llegado nada a estos tiempos babilónicos.
de los que los escritores griegos y latinos expulsaron la magnificencia, pero podemos tomar alguna idea de las estatuas y figuras grabadas en los cilindros, de que los tejedores y bordadores de este tiempo antiguo eran capaces. Piedra de Afín, en el Museo Británico, hay un grabado con la figura de un rey babilónico, Merodach-Id-Akid, en túnicas bordadas, que hablan del arte como se practicaba 1100 años antes de Cristo. Josefus escribe que los velos dados por Herodes para el templo eran de la obra babilónica. Nemfos, Babuluplos, mujeres sobresalientes según Apolonio en la ejecución de diseños de colores variados. Las mujeres de Sidorai, traídas por París o Troya, bordaron velos de tan rico trabajo que los Écuba consideraban dignos de ser ofrecidos a Atenas. Y Lucan habla del velo sidonian usado por Cleopatra en una fiesta en su palacio de Alejandría en honor al César. Frigia era también famosa por su costura, y de las costas de Frigia, asiático y babilónico, bordadoras fueron enviadas a Grecia e Italia. La toca picta, trabajada con bordado frigio, fue usada por los generales romanos en los juegos. Por lo tanto, el bordado sí mismo se labra frigio, y los romanos lo sabían bajo ningún otro nombre, opus frigianum. Las agujas de oro y otros implementos de trabajo habían sido descubiertos en túmulos escandinavos. En el Chronicle de Londres, de 1767, se encontrará un relato curioso de la apertura de un túmulo escandinavo cerca de Bareham, en Dorset. Dentro del tronco hueco de un roble se descubrieron muchos huesos envueltos en una cubierta de terkins perfectamente cosidos juntos. También había restos y un trozo de encaje de oro, de 4 pulgadas de largo y 2,5 de ancho. Este encaje era negro y muy antiguo, muy deteriorado por el tiempo, con un viejo patrón de losange, que el más antiguo y universal de todos los diseños encontrado, otra vez en las capas de los daneses antiguos, donde las fronteras se bordeaban con una obra abierta o de red del mismo patrón. Pasando a las primeras edades de la era cristiana, encontramos los ornamentos pontificios, el altar y las telas litúrgicas y las cortinas entonces en uso común para colgar entre las columnatas y los pórticos y las iglesias. Todos trabajaron con las imágenes y las historias santas de la Escritura Santa. Los hombres ricos eligieron los temas sagrados que se bordarían en su vestido, y un senador usó 600 figuras trabajadas sobre sus ropas del estado. Asterius, obispo de Amasus, truenos contra los cristianos, que usaban los evangelios sobre sus espaldas en lugar de corazones. En las edades medias el hilado y el trabajo de la aguja era la ocupación de las mujeres en todos los grados. Ya en el siglo VI, las monjas de la diócesis de Saint-Césaire, obispo de Arles, estaban prohibidas por bordar túnicas enriquecidas con pinturas, flores y piedras preciosas. Esta prohibición, sin embargo, no era general. Cerca de Ely, una señora anglosajona reunió un número de doncellas para trabajar para el monasterio, y en el siglo VII, la abadesa de Bourges, San Eustadiole, hizo vestiduras y enriqueció el altar con el trabajo de sus monjas. A comienzos del siglo IX, San Viborade de Saint-Gall convirtió lo que es las portadas de los libros sagrados del monasterio. Era una costumbre envolver en seda y llevar en una tela de lino los evangelios utilizados para los oficios de la iglesia. Judith de Baviera, madre de Charles el Audaz, se puso de patrocinadora de la reina de Harold, rey de Dinamarca, que llegó a Ingelheim
para ser bautizado con toda su familia y le dio una túnica que había trabajado con sus propias manos y tachonado de piedras preciosas. Berthe Aux Grand-Père, la madre de Carlomagno, se celebró por su habilidad en la costura. Para abrir así, como yo diría, cabía mejor trabajando de Torres a Cabray, mientras que Carlomagno se llena primero bien la doctrina y para hacer Cudren y Spinning. La reina de Lais, esposa de Hal Capet en 987-996, presentó a la iglesia de San Martín en Tours a Cook, en la parte posterior de la cual había bordado la deidad, rodeada de serafines y querubines, el frente que se trabajaba con una adoración del Cordero de Dios. Mucho antes de la conquista, las mujeres anglosajonas eran hábiles con la aguja y magníficas son las cuentas de las túnicas doradas y bordadas del color escarlata y los sacos violetas trabajados por las monjas. De pronto Sandustan diseñó los adornos de una estola trabajada por las manos de una noble anglosajona, Edelwyn, y se sentó diariamente en su glorieta con sus doncellas dirigiendo la obra. Las 4 hijas de Edward, el anciano, son alabadas por la habilidad de su aguja. Su padre, dice Guillermo de Melsbury, las había causado en niñez para dar su atención entera a las letras y después les empezó en los trabajos de bastón y de la aguja. En 800 Denver, obispo de Durham, concedió el arriendo de una granja de 200 acres para la vida a una bordadora llamada Inswitha para la carga de fregar, de reparar y de renovar las vestiduras de los sacerdotes de su diócesis. El Godric anglosajón, sheriff de Buckingham, concedió a Alcuin medio escondite de tierra mientras él debía ser sheriff a condición de que ella le enseñara a su hija el arte del bordado. En el X siglo, el Fleda, una señora sajona de alto nacimiento, ofreció a la iglesia en Ely una cortina en la cual ella había labrado las escrituras de su marido Bridmouth, matado por los daneses, y Egina, reina de Edward, el confesor, era amante perfecta de su aguja. El famoso tapiz de Villot, o bordado, que se dice que ha sido trabajado por Matilda, esposa de Guillermo el Conquistador, es de gran interés histórico. Según los cronistas, una tienda más larga y estrote de tal brodis y más del escapituch, alegre y confiable de la conquista del primero, de Inglaterra. Una épica de aguja forjada de la conquista normanda, trabajó en una estrecha banda de hilo robusto de más de 200 pies de largo, y que contiene 1255 figuras trabajadas con hilos de rosca. El señor Forcu da las dudas al abad Roux en cuanto al periodo aceptado del tapiz de Villot, que le asigna a la emperatriz Matilda. Sir Collingwood Bruce es de la opinión que el trabajo es coevaluación con los acontecimientos que registra, como los muebles primitivos, los edificios, etc. Son todo del XI siglo. Que el tapiz no se encuentra en ningún catálogo antes de 1369. Es solo un pedazo de evidencia presunta contra la fecha anterior y debe ser pesado en la evidencia interna en su labor. Después de la batalla de Hastings, Guillermo de Normandía, en su primera aparición en público, se cubrió en un manto ricamente labrado del bordado anglosajón, y su secretaria, Guillermo de Poitiers, afirma que las mujeres inglesas son eminentemente hábiles con la aguja y el tejer. La excelencia del trabajo inglés se mantuvo a medida que pasaba el tiempo, y una prueba de ello se encuentra en una anécdota preservada por Mateo de París. Alrededor de este tiempo, 1246, el señor Pope, Inocencio IV, había observado los ornamentos eclesiásticos de algunos ingleses, como coristas, cops y mitras. Fueron bordados en hilo de oro después de una manera muy deseable.
Preguntó dónde se hicieron estas obras y recibió en respuesta en Inglaterra. Entonces dijo el Papa: Inglaterra es sin duda un jardín de delicias para nosotros. Es una primavera verdaderamente infalible y allí donde abundan muchas cosas se puede extraer mucho. En consecuencia, el mismo señor Papa envió escritos sagrados y sellados a casi todos los abades de la orden cisterciense, establecida en Inglaterra, pidiéndoles que le han remitido de inmediato los bordados en oro que prefería a todos los demás, y con el que deseaba afrontar su casulla y la coral, Cop. Estos objetos no les cuestan nada. Una orden que, añade el cronista, era lo suficientemente agradable para los mercaderes, pero la causa de muchas personas lo detestaba por su codicia. Quizás los mejores ejemplos del opus anglicano son la Cope y el Manipule de St. Cuthbert, tomados de su ataúd en la Catedral de Durham y ahora conservado en la Biblioteca Capitular. Un lado del manipulo es de encaje de oro cosido que se trabajó al parecer con un patrón de pergamino. El monasterio de Sion, Cop, en el Museo de Victoria y Albert, es un ejemplo inestimable de la costura inglesa del siglo XIII. La mayor parte de su diseño se trabaja en un punto de cadeneta, tambor moderno o crochet, especialmente en las caras de las figuras donde la puntada comienza en el centro, por ejemplo, de una mejilla y luego se trabaja en una espiral, formando así una serie de líneas circulares. La textura así obtenida es entonces por medio de un hierro caliente, pequeño y rugbow, presionando en hendiduras en el centro de cada espiral, y un efecto de la relevación impartida a ella. La práctica general era trabajar las cortinas en la pluma puntada, opus plumarium. En el siglo X, el arte del bordado pictórico se había extendido universalmente. El inventario de la Santa Sede, en 1293, menciona los bordados de Florencia, Milán, Lucca, Francia, Inglaterra, Alemania y España. Y a lo largo de la Edad Media, el bordado fue tratado como un arte fino, una rama seria de la pintura. En la Francia, la moda continuó, como en Inglaterra, de producir grupos, figuras y retratos, pero un nuevo desarrollo fue dado a floral y elaborado ornamento arabesco. Era costumbre, en tiempos feudales, que las familias enviaran a sus hijas a los castillos de sus señores soberanos, allí para ser entrenadas a tejer y a bordar, bajo el ojo de la señora Chapdelaine, una costumbre que en los países más primitivos continuó incluso a la Revolución Francesa. En los romances franceses, estas señoras jóvenes se califican chamberies, en nuestro inglés simplemente las doncellas. Las grandes damas se enorgullecían del número de sus asistentes y pasaron sus mañanas en el trabajo, sus trabajos seducidos cantando las canciones de trabajo chansons on work, como las baladas escritas para esas ocasiones eran llamadas. En la cuenta del guardarropa de nuestros reyes aparecen las entradas constantes de los materiales de trabajo comprados por las señoras reales. Se conserva en la Catedral de Praga un altar de bordados y de trabajos de corte o courtwork trabajados por Ana de Bohemia, reina de Ricardo II. Durante las Guerras de las Rosas, cuando un duque de sangre real está relacionado con haber suplicado limosna en las calles de las ricas ciudades flamencas, damas de rango más afortunadas en su educación ganaban, como los emigrantes franceses de días más modernos, su subsistencia a través de los productos de la aguja. Sin querer detraer la industria de los alíes medievales, debe destacarse el estado pantanoso del país, la ausencia de paquetes en los caballos y la deficiencia de toda la diversión al aire libre. 20 años después, que en las provincias más remotas de Francia, una señora ingeniosa en sus labores diarias sería comentada en El Sort. La gente diría, como si fuera culpable de disipación.
así que reinas y grandes damas cosían. Oímos mucho de las obras de adorno, más aún de piedad, cuando Catalina de Aragón aparece en la escena. Ella había aprendido mucho en su juventud de su madre, la reina Isabel, y había asistido probablemente a esos juicios de costura convocados por esa reina virtuosa entre las señoras españolas. Sus días pasaban con el trabajo de la aguja, curiosamente, dice una crónica. Se registra como cuando Wolsey, con el legado papal con pecho, yendo a Bridewell, rogó audiencia de la reina Catalina en el tema de su divorcio, la encontraron trabajando como Penélope de vieja con sus criadas y ella vio a ellos con una madeja de seda roja entre su cuello. La reina María de Tudor se supone, por sus admiradores, haber seguido el ejemplo de su ilustre madre, aunque todo lo que encontramos entre las entradas es un cargo a los materiales de trabajo para Jane, el fol, un chelín. Nadie sospecharía que la reina Isabel trabajaba ella misma con la aguja. Cada mujer, sin embargo, tuvo que hacer una camisa en su vida, y la gracia de Lady Elizabeth, en el segundo aniversario del nacimiento del príncipe Edward, cuando solo tenía 6 años de edad, presentó a su hermano con un delantal batista forjado por sus propias manos. Los trabajos de la María de Escocia, que fueron estudiados, todas las realizaciones femeninas bajo su institutriz, la señora Fleming, son demasiado bien sabidas requerir el aviso. En sus letras están las demandas constantes para la seda y otros materiales de trabajo con que para Solans en su largo cautiverio. Ella también había estudiado bajo Catalina de Medici. Ella misma era una bordadora de aguja incomparable, que había traído encima en su tren de Florencia el diseñador para el bordado, Frederick Vinciolo, reuniendo a sus hijas Claude, Elizabeth y Margaret con Mary Stuart y su disfraz Cushins. El Pochot, dice Banton, fuerte su tiempo, el después desnacido para trabajar después, de sus obras de soja, donde ella era tan perfeccionista a ser posible. Dicen las crónicas. La capacidad de la reina Margot es cantada por Ronsard, que la exaltan como imitando payas en el arte. Muchas de las grandes casas de Inglaterra son almacenes de viejas costuras. Hatfield, Penshurst, Cannon están hechos de la obra de sus damas. La condesa de Shelbury, más conocido como bordadora Bess de Hardwick, encontró tiempo para bordar muebles para su palacio y sus patrones cuelgan hasta el día de hoy en sus muros. El bordado de aguja en el siglo XIV fue llamado trabajo de monja, e incluso ahora, en partes aisladas del reino, el encaje antiguo es labrado por ese nombre. La ocupación tampoco puede haberse limitado exclusivamente a las mujeres. Encontramos monjes elogiados por su habilidad en el bordado, y en la superficie frontal de las piezas de algunos de los primeros libros del patrón del siglo XVI. Los hombres están representados trabajando en marcos, y estos libros se dice que han sido escritos para el beneficio de los hombres así como de las mujeres. Muchos fueron compuestos por monjes y en la biblioteca de Saint-Geneviève en París. Son varias obras de esta clase heredadas del monasterio con ese nombre. Como estos libros contienen poca o ninguna tipografía, apenas podrían haber sido recolectados por los monjes a menos que con el fin de utilizarlos. En la disolución de los monasterios, las damas de las grandes familias católicas romanas llegaron al rescate. De la viuda de los desventurados de Ers y Arundel se registra. Sus damas y chamberís se ocupaban siempre de las obras ordenadas para el servicio de la Iglesia. Ella permitió que ninguno estuviera ocioso en cualquier momento. Las instrucciones y el arte del bordado estaban ahora en una prima. Las viejas monjas se habían extinguido y no había ninguna para reemplazarlas. La señora Hackinson, en las memorias enumera, entre los 8 tutores que tenía a los 7 años de edad,
uno para la costura, mientras que Hannah Senior, aproximadamente el mismo periodo, entró en el servicio del conde de Thomond para enseñar a sus hijas el uso de la aguja con el salario de 200 peniques al año. El dinero, sin embargo, nunca fue pagado, por lo que pidió el consejo privado para la licencia para demandarlo. Cuando en 1614 el rey de Siam aconsejó al rey Jaime que solicitara una esposa inglesa, un caballero de paternidad honorable ofrece a su hija, que él describe con piezas excelentes para la música, su aguja y buen discurso. Y estos son los únicos logros que él menciona. Los obispos, sin embargo, bloquearon el procedimiento, interfirieron para poner fin a la alianza proyectada. Ninguna objeción eclesiástica, sin embargo, fue escrita para el epitafio de Catherine Sloper. Ella duerme en los cloisters de la abadía de Westminster, 1620. Exquisita en su aguja. Hasta una fecha muy tardía tenemos un amplio registro de la estima en la que se celebró este arte. En los días de Commonwealth, la señora Walker es descrita como experta en la costura, como si hubiera sido criada en un convento. Ella guardó, sin embargo, un bordado para enseñar a sus hijas. Evelyn, de nuevo, alababa el talento de su hija, la señora Drake. Ella tenía, escribe, un genio extraordinario para cualquier tipo de encaje de aguja y bordado. La reina de Carlos II y las esposas de los Starnach, más jóvenes, parecen haber cambiado los hábitos simples de sus predecesores reales. Para cuando la reina María en su empleo favorito, el obispo de Barn, su biógrafo agrega: fue una cosa extraña ver a una reina trabajar por tantas horas al día y sus hábitos hogareños formaron un tema interminable de burla por el ingenio de Sir Charles Sedley. A partir de mediados del siglo pasado, o más bien aparentemente de la Revolución Francesa, el estilo más artístico de costura y bordado cayó en decadencia. La simplicidad del encaje masculino y hacía un ajuste más necesario a la mujer, o de hecho a la educación masculina. Sin embargo, dos de los más grandes generales de la República, Rouge y Murat, siguieron el ejemplo de los chalecos de satén bordados, mucho después de que hubieran entrado en el servicio militar. Podemos mirar el arte llevado a la perfección ahora. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios para yo saber que te gustó y te ayudó este libro. Te mando un abrazo. Soy Maribel Albert.